Los amo con el amor de Jesús. Hoy quiero compartirles sobre cómo podemos discernir entre las lenguas del Espíritu Santo y las lenguas del diablo. A medida que se escuchan las lenguas, habrá ocasiones que salga muy salvaje. Cuando el hablar en lenguas es lo suficientemente tosco e incómodo de escuchar, a menudo se malinterpretará como lenguas del diablo. Sin embargo, recuerde que las lenguas son un don que solo Dios puede dar, y que el diablo nunca tiene el poder espiritual para dar el don de lenguas. En este caso, puedo decir que las lenguas salen bruscamente porque hay un espíritu maligno obrando dentro de esa persona. Recuerden que las lenguas tienen la función de purificación y lleva a cabo la guerra espiritual dentro de nosotros. Es decir, hablando en lenguas, participamos en la guerra espiritual. Independientemente, tanto el Espíritu Santo como el espíritu maligno pueden coexistir a pesar que se tenga el don de lenguas. Significa que las lenguas no aparecen solo a aquellos que han alcanzado la santificación, porque si estás expuesto al pecado y un espíritu maligno está obrando, las lenguas pueden venir de todas formas. En pocas palabras, hablar en lenguas está separado del problema del pecado. Pero cuando hable en lenguas, tenga en cuenta que si hay un espíritu maligno dentro de nosotros, puede interferir con la oración. No puede interferir durante las lenguas porque Dios ya ha puesto un escudo de protección al momento de orar en lenguas. Sin embargo, las lenguas pueden salir de una manera tosca debido a que se está involucrando en una batalla espiritual con el espíritu maligno. Al escuchar estas lenguas, muchos malinterpretan que son dados por el diablo. Incluso si las lenguas salen bruscamente en el momento, pero si uno sigue orando, con el tiempo será tranquilo y se convertirá en lenguas pacíficas. Es decir, la batalla espiritual dentro de esa persona ha sido silenciada. En pocas palabras, en algún momento nuestro espíritu triunfará para que podamos orar en paz. Debido a que las lenguas son oraciones de poder con unción, cuando oramos en lenguas nuestra alma está protegida. Muchas personas escuchan esas lenguas toscas en las guerras espirituales y malinterpretan que son lenguas del diablo. Sin embargo, esta etapa de la guerra espiritual es una guerra que se debe atravesar, porque las lenguas conllevan la etapa de purificación de nuestras almas y así nos permite vivir una vida victoriosa. Si no se pasa por este paso, no podrá progresar a un mundo espiritual más profundo. A menudo que atraviesa el proceso de purificación espiritual, el don de lenguas madura y uno puede descansar y ser libre en Dios. A menudo se menciona de las lenguas del diablo, se refiere a las lenguas imitadas, en las que Satanás toma los labios de una persona e imita las lenguas. Satanás tiene más poder de lo que pensamos. Satanás es un espíritu de imitación y un espíritu de mentira. Para lograr este propósito, está conspirando para obstaculizar la obra de Dios. Satanás, el espíritu de imitación, usa su herramienta que es el hombre para imitar la obra de Dios. Se puede ver que los hechiceros de Egipto imitan los milagros de Moisés y Aarón. Satanás está usando hechiceros como herramientas para imitar la obra de Dios. Al ver a estos imitando la obra de Dios, el rey Faraón ignoró el poder de Dios y pensó que no era nada. El mismo corazón del rey se endureció y eventualmente se usó como un obstáculo para la obra de Dios. De esta manera, Satanás obstaculiza la obra de Dios al imitar las obras y los dones de Dios. Recuerden que las lenguas también pueden imitarse creando sílabas que se asemejen a las lenguas a través de una persona que se usa como herramienta de Satanás. Pero lo que dicen no es realmente el don de lenguas. El espíritu de engaño lo está capturando y usándolo con el propósito de engañar. La razón por la que el diablo hace esto es para hacer que ellos mismos rechacen las lenguas porque les dan una visión negativa acerca de ellas. Lo que deben tener en cuenta aquí es que deben discernir la diferencia entre las lenguas toscas mencionadas anteriormente y las lenguas imitadas. Las lenguas salen con rudeza porque el Espíritu Santo está peleando una guerra espiritual dentro del espíritu de una persona. Esto es la obra del Espíritu Santo. Sin embargo, las lenguas imitadas tienen intencionalmente sílabas similares por una persona que está siendo utilizada como herramienta del diablo. Esto es la obra de Satanás. Hace mucho tiempo, una evangelista de Corea me llamó a donde yo estaba. Después del servicio de la mañana,
Él estaba orando en lenguas y un joven que es miembro de la iglesia de repente lo escuchó y en voz alta empezó a imitar las lenguas del evangelista. El joven dijo que podía hablar en lenguas, pero el problema es que el joven estaba poseído por un demonio. Cuando este joven estaba imitando las lenguas, el evangelista me preguntó por llamada, ¿cómo puede una persona poseída por un demonio hablar en lenguas? Debido a esto, el evangelista sospechó que su propio don de lenguas era del diablo y dijo que su vida de oración se estaba apagando. Entonces le dije que el diablo puede imitar suficientemente las lenguas usando a los humanos como herramienta, y tiene la habilidad de hacerlo sonar como si fueran lenguas de idioma. A este evangelista que estaba con miedo acerca de su propio don de lenguas, le interpreté sus lenguas y solo después de escuchar que sus lenguas alababan a Dios y era usado para la expansión del reino, encontró paz en su corazón. Como tal, hay algunas personas que están acostumbradas a tener una visión negativa acerca de las lenguas. Si usted es un creyente que no ha experimentado los beneficios de la lengua, cuando sea testigo de la imitación de las lenguas de otras personas, tendrá una visión negativa del don y lo rechazará. Sin embargo, las lenguas son una herramienta poderosa para guerras espirituales y oración con el poder de la intercesión. Esto se debe a que cuando oremos en lenguas, las fortalezas de Satanás se destruyen y el reino de Dios se expande. Hay poder y unción en la lengua misma. Por eso el espíritu de engaño miente y difama las lenguas, sabiendo que estas son oraciones de poder. Además, dado que las lenguas son el idioma del Espíritu Santo, es posible entender las lenguas en el Espíritu Santo. El mensaje de Dios está incrustado en lenguas. Por otro lado, las lenguas imitadas que fueron creadas intencionalmente por espíritus malignos no son lenguaje del Espíritu, por lo que es imposible traducirlos. Cuando escucho imitación de lenguas, siento la influencia del espíritu maligno y solo me siento desagradable. Estos últimos tiempos son tiempos de discernimiento. Satanás está esparciendo engaños espiritualmente para engañar al pueblo de Dios. Solo la obra del Espíritu Santo es discernida por el mismo Espíritu. Solo a través del Espíritu Santo puede discernir si es obra de Él o de espíritus malignos. Para discernir más, siempre tendrás que orar en el Espíritu Santo y mantenerte despierto. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos.